Hola estudiantes y bienvenidos a clase. Hoy trabajaremos el área lateral y total, pero de los cilindros. Primero vamos a recordar qué es el área lateral. El área lateral se obtiene sumando las áreas de sus caras laterales. Y el área total se obtiene sumando las áreas de las bases con el área lateral. En otras palabras, se deben sumar todas las caras que forman el cuerpo. ¿Cuál es el desarrollo plano de un cilindro? Vemos que el desarrollo plano de un cilindro está formado por un rectángulo y dos círculos. Observemos también que la base de nuestro rectángulo coincide con el contorno del círculo. Por eso, la base del rectángulo es igual al perímetro del círculo, que se calcula siendo 2 por pi por radio. Veamos algunas ideas para su cálculo. Para encontrar el área lateral se debe calcular el área de un rectángulo. Y para encontrar el área de un rectángulo necesitamos la base y la altura. Bueno, la altura de ese rectángulo coincide con la altura del cilindro. Y la base del rectángulo coincide con el perímetro del círculo. Para calcular el área total, se calcula el área de una de las bases circulares, se la multiplica por 2, porque son 2, y se lo suma al área lateral. Veamos un ejemplo. Supóngase que queremos calcular el área lateral y total de ese cilindro. Ese cilindro tiene de altura 25 centímetros y de radio 10 centímetros. Comencemos con el área lateral. Nos preguntamos, ¿qué forma tienen las caras laterales? Rectangular. ¿Cuántas son? Una sola. Supónganse que ese es el rectángulo que está en la cara lateral. La base, habíamos dicho que es el perímetro del círculo. El perímetro de un círculo se calcula siendo 2 por pi por radio. Y la altura coincide con la altura del cilindro, que es 25 centímetros. Vamos a calcular la base del rectángulo, primero que nada, haciendo 2 por pi por radio. Pi es un número irracional que aproximadamente vale 3,14 y el radio es 10 centímetros. Haciendo esa cuenta nos da como resultado 62,8 centímetros, que es la base del rectángulo que está en la cara lateral. El área del rectángulo, o sea de la cara lateral, es base por altura. La base es lo que calculamos recién, 62,8 centímetros, y la altura son los 25 centímetros del cilindro. Haciendo esa multiplicación nos da como resultado 1570 centímetros al cuadrado, que esa es el área lateral. Pasemos ahora al área total. ¿Qué forma tiene la base? Circular. ¿Cuántas son? 2. Una arriba y otra abajo. Esa sería una de las bases. Es un círculo con radio 10 centímetros. Calculemos su área. Para calcularlo tenemos que hacer pi por radio al cuadrado. Pi aproximadamente es 3,14. El radio es 10 centímetros y tenemos que elevarlo al cuadrado. Primero calculamos el cuadrado haciendo 10 centímetros por 10 centímetros, lo cual da 100 centímetros al cuadrado. Y eso multiplicado por 3,14 nos termina dando 314 centímetros al cuadrado. Ese es el área de un círculo. Cuando calculemos el área total, tenemos que sumar el área lateral y 2 veces el área de la base porque son 2 círculos. Así que el cálculo nos quedaría 1570 centímetros al cuadrado, que era el área lateral, más 2 veces el área del círculo, que es lo que calculamos recién, 314 centímetros al cuadrado, y eso da como resultado 2198 centímetros al cuadrado, que es el área total de nuestro cilindro. Veamos otro ejemplo. Tenemos este cilindro, observen que tenemos como dato la altura 3 centímetros y tenemos el diámetro, que son esos 11 centímetros. Para calcular el área lateral nos preguntamos, ¿qué forma tienen las caras laterales?
rectangular. ¿Cuántas son? Una sola. Habíamos dicho que la base de ese rectángulo es el perímetro del círculo, 2pi por radio. Y la altura coincide con la altura del cilindro, que son los 3 centímetros. Primero entonces calculamos la base del rectángulo, haciendo 2pi por radio. Observen que acá no tenemos el radio, sino que tenemos el diámetro. Pero el radio es la mitad del diámetro, así que si nuestro diámetro mide 11 centímetros, el radio va a ser de 5,5 centímetros. Haciendo el cálculo de 2 por 3,14, que sería la aproximación de pi, por el radio, que son los 5,5 centímetros, nos da como resultado 34,54 centímetros, lo cual es la base de nuestro rectángulo. Para calcular su área hacemos base por altura, o sea 3,54 centímetros por 3 centímetros, y eso nos da 103,62 centímetros al cuadrado, que es el área lateral. Pasemos ahora al área total. Nos preguntamos, ¿qué forma tiene la base? Circular. ¿Cuántas son? 2. Observemos que nuestro círculo tiene radio 5,5 centímetros. Para calcular su área tenemos que hacer pi por radio al cuadrado, lo cual es 3,14 por 5,5 centímetros al cuadrado. Primero calculamos el cuadrado haciendo 5,5 por 5,5, lo cual da 30,25 centímetros al cuadrado. Y eso multiplicado por 3,14 da 94,985 centímetros al cuadrado. Para sacar el área total hacemos el área lateral más 2 veces el área de la base. Nuestro área lateral fue de 103,62 centímetros al cuadrado. Tenemos que multiplicar 2 veces el área de la base del círculo que calculamos recién, y eso nos da como resultado 293,59 centímetros al cuadrado, lo cual sería el área total de nuestro segundo cilindro.